Bien, me alegra que sigas por aquí. Vamos a ver el siguiente principio, que es cómo conseguir las cosas, Achieve. Pero recuerda, has debido hacer ya el bloque de foco y tener tu hoja de ruta para quitar el estrés, la sensación de que tienes demasiado trabajo, para quitar esas ganas de ir corriendo a todos los sitios y para no olvidarte de las cosas que realmente son importantes para ti. Si no tienes hecha esta hoja, te aconsejo que vuelvas atrás y montes tu hoja de ruta, montes tu enfoque anual. Bien, vamos entonces con el principio de cómo conseguir las cosas. Para eso nos debemos dar cuenta de que las personas tenemos un problema importante a la hora de ponernos en marcha, de actuar, de conseguir las cosas. Y ese problema es la procrastinación. ¿Qué es procrastinar? Procrastinar es una palabra que viene del inglés procrastination y que en castellano pues lo solemos llamar como eso de dejar las cosas para mañana. Esto es un problema que nos pasa a todos, pero si analizamos el término procrastinación y nos vamos a las bases científicas que esto tiene, el problema es incluso más grave, porque procrastinar no es solo dejar las cosas para mañana, es teniendo totalmente claro que lo que deberías de hacer ahora mismo es ponerte con ese informe o ponerte a trabajar en el proyecto de este cliente, aun a sabiendas y teniendo completamente claro que lo que debes de hacer es eso, te coges y te pones con otra cosa. Eso es procrastinar. Y esto lo hacemos todos. Vamos a analizar el problema para ver por qué nos ocurre esto. Para ello te voy a poner un ejemplo de estas típicas tareas con las que solemos procrastinar. Vamos a suponer que llegas a la oficina a primera hora de la mañana y te encuentras un correo electrónico que te hace darte cuenta de que una factura que emitiste estaba mal y le estás facturando al cliente, digamos, una burrada, 20.000 euros de menos. Y cuando ves ese correo dices, Dios mío, qué fallo más grande. Y ahora a ver cómo soluciono esto. Y empiezas a darle vueltas a la cabeza, ¿no? Y dices, este cliente con lo malo que es para pagar, esto va a ser imposible de arreglar. Dios mío, bueno, voy a terminar de ver este correo, ya empezamos a procrastinar. Te pones a ver los siguientes correos, no lo estás dejando para dentro de 3 días, pero dices, voy a ver el siguiente correo, acabo de ver los correos y ahora me pongo con el tema este de la factura. Total, que te pones a ver el resto de cosas, cuando te das cuenta, pues te pones a responder alguno de ellos y te ha pasado 1 hora y media. Ya es la hora del desayuno y viene a buscarte el compañero con el que siempre vas a desayunar y conforme vas andando para el desayuno vas dándole vueltas al coco diciendo, esto cuando se entere mi jefe, la bronca que me va a montar va a ser tremenda. Al final voy a perder los incentivos del trimestre y veremos a ver si no los del año y si no me echan del trabajo. Como me echen del trabajo, a ver cómo explico yo en casa que no tenemos incentivo, que no tenemos el trabajo. ¡Qué locura! Total, ¿qué piensas? Cuando vuelva a la mesa me pongo con esto. Pero empiezas a tomarte el café y te viene otra idea a la cabeza. Dios mío, yo que me iba a comprar un coche, que con los incentivos de este año ya no me lo voy a poder comprar, hay que ver, nada más que vuelva a la mesa me pongo con esto. Total, que sigues dándole vueltas al coco, vuelves, en el pasillo te encuentras a un compañero que necesita que terminéis rápidamente otro tema, cuando te das cuenta son las 12 de la mañana, piensas, esto si llamo yo ahora al cliente llevará toda la mañana de jaleo y probablemente no lo pille en la oficina. Yo me voy a esperar a la tarde, que probablemente lo pille más tranquilo. Total, que decides esperarte a la tarde, sigues procrastinando. Te vas a comer, sigues dándole vueltas al coco. Mi jefe me va a echar del curro. ¡Qué desastre! Hay que ver cómo se me ha podido olvidar a mí esto. Total, que si te despistas un poco, cuando te das cuenta, pues lleva o un día, 3 días, 1 semana, me da igual. Pero vas dándole patadas adelante a esa tarea que te genera tensión. ¿Cuál es el factor común que nos encontramos con esas tareas sobre las que procrastinamos, que dejamos para después? El factor común es el miedo. Es el miedo. El miedo a que ocurra algo malo, a que salgan las cosas mal, o el miedo en una escala mucho más suave. Por ejemplo, el miedo a ponerte con un informe que sabes que es muy pesado de hacer y que lo vas a pasar muy mal. O incluso el miedo a ponerte con ese informe a sabiendas de que tienes otras 30 cosas que son importantísimas y tienes miedo a dejar otra cosa importante por hacer y ponerte a emplear tiempo en esta cosa que es un poco más secundaria, que no es tan importante.
Y el resultado es que acabamos procrastinando, acabamos dejando un montón de cosas para después y se nos empiezan a atascar un montón de cosas. Y en ese periodo, desde que las dejamos aparcadas hasta que las resolvemos, estamos dándole vueltas al coco, estamos pensando y agobiándonos y diciéndonos a nosotros mismos, me debería de poner con esto, qué desastre, qué mal ha salido esto, me van a echar del curro, me voy a quedar sin incentivos y montones de historias. Pero déjame que te haga una pregunta, vamos a ver por qué ocurre esto. ¿Tú qué te consideras, cobarde o valiente? Pues mira, me da exactamente igual la respuesta que hayas dado, porque estoy completamente convencido de que somos todos unos cobardes. Y no creas que somos un poco cobardes, sino que somos los más cobardes que podríamos ser, puesto que hace 10.000 años los valientes ya llegaron a donde tenían que llegar, y es al cementerio. Fíjate, si nos vamos 10 o 15.000 años atrás y cogemos dos personas, una valiente y otra cobarde, que llegaban a un territorio nuevo, a una zona nueva y al fondo veían a lo lejos un manzano con unas manzanas geniales, fantásticas, súper ricas, y hablaba uno con el otro y decía, uy, qué hambre tenemos, llevamos 4 días sin comer. Y decía uno de ellos, pues yo me voy a por las manzanas. Y ese salía corriendo por en medio de la hierba y acababa teniendo un problema, y es que aparecía por allí una serpiente, un tigre o cualquier bicho, se lo comía y ese ya no dejaba descendencia. Los que hemos sobrevivido y hemos dejado descendencia somos la otra persona que estaba allí, que cuando llegaba a esa situación y decía, por aquí yo no he pasado nunca, las manzanas esas tienen una pinta estupenda, pero esta hierba está demasiado alta, aquí cabe un tigre, yo ahí no me meto. Si te fijas, nosotros hemos sobrevivido en un contexto donde todos los bichos tienen mejor olfato, mejor vista, mejor oído y más velocidad que nosotros, simplemente con el cerebro, con el córtex prefrontal, siendo capaces de, ante una situación nueva, evaluar absolutamente todas las cosas que podían salir mal, sin equivocarnos ni una vez, puesto que cuando nos equivocábamos, acabábamos muertos y no dejábamos descendencia. Así que estamos preparados para que en el momento en que una situación sea nueva, es decir, para cuando yo no tengo claro exactamente el desenlace, cómo van a salir las cosas, o no tengo completamente claro el camino, normalmente porque ya lo he hecho previamente, automáticamente lo que voy a hacer es preocuparme, darle vueltas al asunto a ver cuáles son todas las cosas que pueden salir mal. Si te acuerdas de lo que hemos hablado de la factura, empiezas a pensar, este no va a pagar, si lo llamo ahora no va a estar enfadado y no me va a atender bien, mi jefe va a enfadarse, mi jefe me va a quitar los incentivos, me voy a quedar sin el coche nuevo que me quería comprar y empiezo a evaluar todo lo que puede salir mal. Ese es el problema que tenemos las personas ante tareas que no están 100% claras. Pero te voy a hacer otra pregunta más. Seguro que te has enfrentado muchas veces a tareas de este tipo y ya has encontrado tus truquillos, pero ¿qué porcentaje de las veces, una vez que terminas la tarea, piensas, no ha sido para tanto? Realmente llevo una semana o 3 días dándole vueltas a este asunto y resulta que me pongo con el tema y lo resuelvo en muy poco tiempo o la cosa no es tan complicada. Pues aventúrate a decir un porcentaje mentalmente. Pues fíjate en la transparencia. Esto está totalmente estudiado y en el mundo desarrollado el 85% de las preocupaciones de todos esos problemas que te pones en la cabeza son falsos. Es justo lo que te ocurre tras resolver un asunto de este tipo. Piensas, no ha sido para tanto, porque al final todo lo que te habías puesto en la cabeza eran preocupaciones, eran problemas que no eran reales. Claro, esto lo hace porque tu cabeza lo que quieres es que sobrevivas en un entorno de muchísimo riesgo. Pero el mundo actual no es tan peligroso, no es tan complicado. Bien, esto está bastante estudiado en una cosa que se llama la ecuación de la procrastinación, que tiene de base más de 30 años de investigación en psicología y neurociencia, que resume el cómo actuamos las personas para ponernos en marcha, para actuar o dar de lado a una tarea en esa ecuación que ves en pantalla. Las componentes de la ecuación, como puedes ver en la transparencia, en el numerador encontramos la expectativa, las probabilidades, lo que yo creo que va a ocurrir
la probabilidad que yo creo que consiga el objetivo, el resultado o la recompensa de eso que quiero hacer, y por otro lado el valor. De forma que si yo tengo mucha confianza en que voy a conseguir la recompensa y el valor de esa recompensa es alto, voy a tender a ponerme en marcha. Por contra, si nos vamos a la parte inferior, vamos a ignorar una de estas variables, puesto que la veremos en un principio más adelante, que sería la impulsividad. Si nos vamos al numerador, me quedaría el retraso, el tiempo que tiene que pasar hasta que yo consiga la recompensa. De modo que, si la recompensa la consigo muy tarde, voy a tener menos ganas de actuar que si la recompensa la consigo muy pronto. Entonces, si te fijas, somos muy cobardes, evaluamos todo lo que puede salir mal, con lo cual mis expectativas y el valor de esa recompensa baja. Y además, si las cosas están lejos, si no son inmediatas, si no las consigo pronto, somos muy cortoplacistas, tampoco voy a tener ganas de actuar. Entonces, sabiendo esto, sabiendo estos problemas que tenemos las personas para ponernos en marcha y actuar, vamos a ver cuál es la tercera regla de oro que tenemos que seguir para conseguir las cosas. Y esta regla de oro consiste en que si el problema es que me imagino que van a salir las cosas mal de manera completamente infundada, pues lo que voy a tener que hacer en primer lugar será darme cuenta que las cosas probablemente 85% de las veces van a salir bien. Así que lo primero que hago es ponerme positivo. Imaginar esa recompensa lo más positiva posible para subir su valor y tener más ganas de actuar, ¿vale? Pienso que la factura se va a resolver y se va a resolver de manera completamente exitosa. Y lo siguiente que voy a hacer es determinar cuál es el siguiente paso físico lo más pequeño posible que yo tengo que dar para moverme hacia esa recompensa. O lo que es lo mismo, busco una primera tarea cuyo retraso para ser terminada, porque es muy pequeña, es muy corto, con lo cual también aumentaré las probabilidades de las ganas de ponerme en marcha. Y si te fijas, así la recompensa la voy a tener a muy corto plazo. De este modo, por ejemplo, en el caso de la factura, si yo lo primero que tengo que hacer sería buscar la factura y revisar exactamente qué es lo que ha pasado para que se me haya ido 20.000 euros en esa factura, pues el primer paso que tendría que dar lo más pequeño posible, pensando que finalmente la factura la vamos a resolver y me van a pagar, sería buscar la factura en el disco duro. Y esa es la tarea que voy a apuntar. De forma que a partir de ahora, siempre harás listas de siguientes acciones. Es decir, nunca jamás volveremos a hacer una lista de tareas, sino haremos una lista de siguientes acciones. Para que lo entiendas, una lista de tareas contendría algo así como marrón con la factura. Una lista de siguientes acciones pondría buscar factura del cliente X en el disco duro. En el caso de buscar la factura en el disco duro, voy a tener muchas más ganas de ponerme en marcha, contrastando y sabiendo cómo funcionamos las personas, que somos cortoplacistas y cobardes. Así que, si te ha quedado esto claro, si quieres aumentar tus ganas de actuar, si quieres quitar la negatividad de tu cabeza que conlleva el estar todo el rato dándole vuelta a las cosas que pueden salir mal, en el momento en que aparezca una nueva tarea, una nueva cosa que tienes que hacer, determina justo en ese momento cuál es la siguiente acción que tienes que dar, el siguiente paso que tienes que dar para avanzar hacia el resultado positivo y anota eso. Bien, teniendo esto claro, vamos a hacer el siguiente ejercicio importantísimo que tienes que hacer para poner en marcha tu sistema de productividad FAST, que va a consistir en tomar tu lista de objetivos con sus objetivos correspondientes y responsabilidades y hacer un listado de todas las siguientes acciones, todos los pasos pequeñitos que tendrías que dar para que esos objetivos avancen, pensando siempre que vas a tener éxito en todos y cada uno de ellos. Y lo mismo vas a hacer para tus responsabilidades. De modo que acabarás teniendo un listado de siguientes acciones, una lista maestra de cómo conseguir tus objetivos y un listado de siguientes acciones para responsabilidades, que será la lista maestra de cómo mantener tu vida en marcha. Bien, ¿cómo aplicamos esto en el día a día? ¿Cómo encaja esto con el resto de pautas que hemos visto en la parte de foco? Pues si te fijas en la transparencia, al final nuestro modo de actuar se puede dividir en dos grandes niveles. La parte de enfoque, que serían los objetivos y responsabilidades,
y la parte de conseguir, que serían las siguientes acciones, los pasos que yo doy en el día a día. Si has hecho el trabajo de foco, como ves en la transparencia, de todas las posibles opciones y de todas las cosas que me pide el mundo, yo solo me habré quedado con algunos objetivos y responsabilidades, lo cual va a hacer que mi lista de siguientes acciones para cada uno de estos ámbitos sea más pequeña. Y como ya sabes, al principio del foco, un 40% de las cosas acaban por no hacerse. Si ya has hecho este recorte, si ya te has quedado con lo clave, la probabilidad de que lleves adelante toda esa lista será muchísimo mayor. Así que en el día a día lo que vas a tener que hacer es ir manteniendo estas listas rellenas con las cosas que vayan apareciendo. Pero no te preocupes del proceso que tienes que mantener, puesto que lo vamos a ver en los siguientes principios, que son el principio de sostener, cómo mantener tu vida en marcha y mantener estas listas actualizadas y actuar en lo que es más importante, y además mantener la energía, la felicidad y tener días equilibrados, completamente clave para mantenerse en marcha, y el último principio, que será concentrarse, cómo concentrarse para sacar las tareas adelante. Así que haz este ejercicio, que sería hacer tu lista de siguientes acciones para objetivos y tu lista de siguientes acciones para tus responsabilidades, y no dejes de ver el siguiente principio, que te va a enseñar a cómo mantener esas listas, pero sobre todo yo creo que es más importante cómo mantenerte con energías, feliz, con una sonrisa todos los días en la cara, y hacer que tu vida pues tenga un equilibrio que es imprescindible para manejarse en el mundo actual.